No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hace varios años me ocurrió algo que hasta el día de hoy no puedo explicar con lógica. Fue una de esas experiencias que parecen insignificantes al principio, pero que con el paso del tiempo se transforman en un recuerdo inquietante. En aquel entonces trabajaba en una oficina común y corriente, sin nada especial ni fuera de lo normal. Era un día laboral cualquiera, con la rutina de siempre, papeles, computadoras, llamadas y archivos por todos lados. Recuerdo con mucha claridad que bajé al sótano del edificio para revisar unos documentos relacionados con el almacenamiento de archivos. Ese lugar era frío, con luces blancas y estanterías llenas de carpetas viejas. Mientras revisaba unas cajas, me encontré con un compañero de trabajo con el que solía hablar de asuntos administrativos. Nos pusimos a conversar sobre cómo organizar mejor los expedientes, qué documentos se debían guardar y cuáles podían eliminarse, y sobre lo saturado que estaba ya el sistema de archivo físico. No fue una charla breve ni superficial, fue una conversación completa, con preguntas y respuestas. Yo le comenté que sería buena idea cambiar algunos archivos del lugar para tenerlos más accesibles, y él me respondió con sugerencias sobre qué secciones podían reorganizarse. Incluso recuerdo que en algún momento bromeamos sobre la cantidad absurda de papeles que se acumulaban con los años. Fue una interacción completamente normal, tan real como cualquier otra charla de oficina. Después de eso, subí de nuevo a mi escritorio y continué con mis labores sin pensar que había pasado nada extraño. Para mí, había sido solo un intercambio más dentro de la jornada. Horas más tarde, durante la reunión del personal, salió el tema del archivo y yo mencioné lo que habíamos hablado en el sótano, esperando que mi compañero respaldara lo que yo decía. Fue entonces cuando ocurrió lo que me dejó helado. Todos me miraron con una expresión extraña, como si hubiera dicho algo completamente fuera de lugar. Alguien me preguntó de qué conversación estaba hablando. Yo expliqué que había hablado con tal persona en el sótano sobre el almacenamiento de documentos. Hubo un silencio incómodo. Luego me aclararon algo que me descolocó por completo. Yo había sido la única persona en la oficina durante ese momento. El compañero con quien había hablado estaba en los tribunales y el resto del personal había salido a almorzar. No había nadie más en el edificio, según ellos. Nadie había bajado al sótano. Nadie había hablado conmigo. En ese instante sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Traté de insistir en que yo recordaba perfectamente esa conversación. No era una imagen borrosa ni una suposición vaga. Yo recordaba su voz, sus gestos, el lugar exacto donde estábamos parados. Incluso podía repetir parte de lo que se había dicho, pero todos aseguraban que no había nadie ahí abajo conmigo. Al principio pensé que se trataba de un malentendido. Tal vez me había confundido con el horario, tal vez la conversación había ocurrido otro día. Pero revisé mi agenda mentalmente y todo coincidía con ese mismo momento. La charla había sido larga, clara y perfectamente coherente. Lo más inquietante fue que yo no recordaba haber hablado solo. No había sentido que estaba imaginando nada. No había estado distraído ni cansado. No fue un pensamiento interno ni un monólogo. Fue una conversación de ida y vuelta, con pausas, respuestas y comentarios, como cualquier otra charla real. Desde ese día, cada vez que recuerdo lo ocurrido, me pregunto con quién hablé realmente en ese sótano. ¿Fue una confusión de mi mente, un recuerdo fabricado, o realmente escuché una voz que no tenía un cuerpo físico ahí conmigo? He intentado explicarlo de muchas formas. Tal vez mi cerebro recreó una conversación que había tenido antes con ese mismo compañero y la proyectó como si estuviera ocurriendo en ese momento. Tal vez el cansancio me jugó una mala pasada, o tal vez, por razones que no entiendo, mi mente llenó el silencio del sótano con una presencia que no existía. Pero hay algo que me impide descartarlo como una simple ilusión, la claridad del recuerdo. No fue algo difuso ni confuso, fue tan real como cualquier otra conversación que haya tenido en mi vida. Por eso, hasta el día de hoy, puedo jurar sobre una pila de Biblias que mantuve una conversación completa con alguien, aunque oficialmente no había nadie ahí. Desde entonces, el sótano de ese edificio ya no me parece un lugar tan neutral. No digo que esté embrujado ni nada por el estilo, pero sí me dejó una sensación extraña, como si ese espacio hubiera sido escenario de algo que no debía pasar. A veces pienso que hay momentos en los que la realidad se desliza un poco y nos muestra cosas que no encajan del todo.
No sé si fue una falla en mi memoria, una confusión temporal o algo que no tiene explicación lógica. Lo único que sé es que hablé con alguien que, según todos los demás, no estaba ahí, y esa certeza es lo que hace que esta historia me siga inquietando incluso años después. Yo vivo en Carolina del Sur y un día mi mamá decidió llevarnos a mi hermano y a mí a Savannah, Georgia, para pasar el día. En ese entonces yo tenía 17 años y mi hermano 15. Hicimos el viaje en auto y al llegar, primero fuimos a una especie de centro comercial o zona de outlets donde compramos zapatos y ropa. Yo estaba llena de energía y muy emocionada por todo. Siempre me ha gustado salir de viaje, aunque sea por unas horas, y ese día me sentía especialmente animada. Mi mamá llevaba tiempo diciendo que quería comer en un restaurante famoso llamado The Pirate House, y fue justamente ahí donde todo se volvió extraño y difícil de explicar. Cuando llegamos al lugar, entramos al edificio y yo me puse a tomar fotos del fondo que estaba detrás del restaurante. Había decoración con temática de piratas, objetos antiguos, cosas colgadas en las paredes y detalles que parecían sacados de otra época. No revisé las fotos en ese momento, sino hasta que regresé a casa y me di cuenta de que ninguna había salido clara. No soy fotógrafa profesional, pero mis manos son bastante firmes y no estaba apurada cuando tomé las fotos, así que no entendí por qué todas estaban borrosas. Nos sentamos a la mesa y nos preparamos para ordenar, cuando de repente mi hermano se quedó dormido. Pero no fue un sueño normal, literalmente no podíamos despertarlo. Lo sacudimos un poco, le hablamos y nada. Eso fue rarísimo porque minutos antes él estaba tan emocionado y activo como yo. No tenía sentido que se hubiera quedado dormido así, de golpe. Mientras esperábamos la comida, empecé a sentirme mal. Yo tengo autismo no diagnosticado oficialmente y soy muy sensible a los ruidos fuertes, especialmente a los sonidos muy graves o muy agudos. De pronto, empecé a escuchar un ruido muy fuerte, grave y molesto, como un zumbido o vibración que me atravesaba los oídos. Me provocó náuseas y un malestar inmediato. Le pregunté a mi mamá si ella escuchaba ese sonido y me dijo que solo escuchaba música y a la gente festejando en el otro salón. Traté de convencerme de que solo era música alta y seguí comiendo. El resto de la comida transcurrió con normalidad, aunque yo ya no me sentía tan bien como al principio. Después subimos al área de regalos, que estaba arriba por unas escaleras cortas. Yo casi nunca me agito al subir escaleras, y además, ese día había estado muy activa, pero al subir sentí que el corazón me latía muy rápido y me quedé sin aire. Revisé mi reloj inteligente y marcaba un ritmo cardíaco normal. Otra vez pensé que tal vez solo estaba cansada y no le di importancia. En la tienda de regalos me sentí un poco mejor y luego caminamos hacia una dulcería que mi mamá había visitado antes y quería mostrarnos. La caminata era de apenas 5 o 10 minutos, pero yo iba tan lenta y tan agitada que ellos tuvieron que esperarme. Me quedé tan atrás que incluso 3 personas desconocidas se metieron entre ellos y yo. Eso no era normal en mí, porque suelo caminar rápido. Cuando llegamos a la dulcería, yo ya me sentía completamente sobrepasada. Tomé la mano de mi mamá para entrar, pero había gente, así que me moví detrás de ella. La tienda estaba a nivel de calle y parecía formada por 2 antiguos departamentos unidos, con un pequeño desnivel entre ambos. Bajamos 3 escalones para pasar a la segunda parte del local, y fue entonces cuando ocurrió lo más aterrador. Un hombre con una camisa color coral casi chocó conmigo, pero lo que me heló la sangre fue que no tenía rostro, no estaba oscuro ni tapado. Era una cara pálida, completamente lisa, sin ojos, sin nariz, sin boca, sin orejas. Además, llevaba unas cajas en las manos. Me asusté tanto que llamé a mi mamá y a mi hermano, pero ninguno respondió. Estaban a 1 o 2 metros de mí y yo prácticamente les gritaba. Subí los 3 escalones para alcanzarlos y cuando volteé, el hombre apareció de nuevo detrás de mí, pero esta vez tenía rostro y ya no llevaba las cajas. Supuse que tal vez era un empleado, aunque no vi ningún gafete. Volví a llamar a mi mamá y a mi hermano y seguían sin responder. Los alcancé en el mostrador de dulces y mi mamá me preguntó qué quería comprar. Yo no pude hablar. Mi hermano me gritó algo para que eligiera algo, pero no pude soportarlo más. Me eché a llorar y corrí a una esquina del local. Después de unos 5 minutos, mi mamá me encontró y me preguntó qué me pasaba. Yo no podía explicar nada. Solo negaba con la cabeza. No sabía exactamente por qué estaba llorando, solo sentía un miedo y una confusión muy profundos.
Más tarde, cuando hablé con mi mamá y mi hermano por separado, ambos dijeron lo mismo. No me escucharon cuando los llamé, no vieron a ningún hombre extraño, no notaron que yo estaba junto a ellos en el mostrador y tampoco me vieron salir corriendo a llorar. Mi hermano también dijo que nunca me gritó nada. Hasta hoy no sé qué fue lo que pasó ese día. No sé si fue un colapso por sobreestimulación, si fue algo psicológico o si realmente ocurrió algo que no puedo explicar. Pero cada vez que recuerdo ese momento me recorre un escalofrío, porque para mí todo fue absolutamente real. Esto me pasó en el año 2012, cuando solía pasar horas jugando Skyrim en mi Xbox 360. Era una época en la que no tenía demasiadas preocupaciones y me la pasaba explorando el mapa, haciendo misiones secundarias y hablando con los NPCs sin mucha prisa. Aquella noche estaba jugando como cualquier otra, concentrado en mi partida, recorriendo una ciudad dentro del juego y escuchando los diálogos normales que siempre dicen los personajes. De repente ocurrió algo que me sacó por completo de la experiencia habitual. Un NPC, uno de esos personajes que normalmente repiten frases genéricas, se detuvo frente a mí y empezó a hablar directamente hacia la cámara, como si no se dirigiera a mi personaje dentro del juego, sino a mí, a la persona que estaba sosteniendo el control. No miraba al avatar, miraba al punto de vista, a la pantalla, y lo que dijo fue todavía más extraño. Recuerdo claramente que mencionó algo parecido a: lo único que tienes que hacer es entrar en la pantalla para cambiar de lugar. Skyrim es frío, pero es divertido vivir aquí. En ese momento sentí un escalofrío. No era un diálogo que yo hubiera escuchado antes, ni sonaba como las frases normales del juego. No estaba relacionado con ninguna misión ni con la historia principal. Era como si el personaje supiera que yo estaba del otro lado del televisor. Me quedé inmóvil durante unos segundos sin saber si había entendido mal o si mi mente me estaba jugando una broma. Pensé que tal vez había leído mal los subtítulos o que se trataba de una línea que nunca había notado antes. Pero la forma en la que el NPC estaba colocado mirándome de frente y el contenido de lo que dijo me hicieron sentir incómodo de inmediato. No quise seguir ahí. Salí del juego casi de forma automática. Presioné el botón para salir al menú principal y cambié de disco. Para no quedarme pensando demasiado en eso, puse otro juego, Gears of War 3. Intenté distraerme, concentrarme en otra cosa, convencerme de que solo había sido un bug raro o una coincidencia extraña. Aún así, durante el resto de la noche no pude quitarme de la cabeza lo que había pasado. Al día siguiente, por la mañana, cuando ya estaba más tranquilo, decidí volver a abrir Skyrim. Quería comprobar si ese NPC seguía ahí y si volvía a decir algo extraño. Busqué el lugar donde había ocurrido todo y encontré al mismo personaje. Sin embargo, esta vez se comportaba de manera completamente normal, como estaba programado originalmente. Dijo las frases comunes del juego, sin nada raro, sin mirar directamente a la cámara, sin mencionar nada sobre cambiar de lugar ni entrar a la pantalla. Eso fue lo que más me desconcertó. No había ningún rastro del comportamiento extraño de la noche anterior. Parecía que el juego nunca hubiera fallado. El NPC era uno más, sin nada especial, como si ese momento nunca hubiera ocurrido. Durante mucho tiempo traté de buscarle una explicación lógica. Pensé que tal vez se había activado una línea de diálogo fuera de contexto o que el juego había mezclado textos de diferentes archivos. También consideré que tal vez estaba cansado y mi cerebro interpretó mal lo que escuché, pero la sensación que tuve en ese instante fue demasiado clara como para olvidarla. Yo sentí que el personaje me hablaba a mí, no al protagonista del juego. Lo inquietante es que no fue un error visual cualquiera. No fue que el personaje se quedara quieto o se moviera mal. Fue un mensaje con sentido, una frase completa que parecía romper la cuarta pared. Y eso es lo que lo hace tan perturbador, porque una cosa es que un juego tenga errores gráficos y otra muy distinta es que un personaje parezca consciente de que hay alguien observándolo desde fuera. Desde entonces, cada vez que recuerdo ese momento, me pregunto si fue solo un bug extraño o si fue una coincidencia tan específica que mi mente la convirtió en algo más grande. En los videojuegos pasan cosas raras todo el tiempo, pero casi nunca algo que se sienta tan personal. Ese NPC no habló del clima del juego ni de una misión, habló de vivir dentro de Skyrim y de cambiar de lugar conmigo.
Con los años, esa experiencia se quedó grabada como una de las más extrañas que he tenido frente a una consola. No fue un susto directo, pero sí una sensación incómoda, como si por un segundo se hubiera borrado la línea entre el mundo del juego y el mundo real. Desde ese día, cada vez que un personaje me mira fijamente desde la pantalla, no puedo evitar acordarme de aquella noche. Tal vez fue un simple fallo del sistema, tal vez fue una línea de código que se activó cuando no debía, o tal vez fue solo mi imaginación dándole más significado a algo que no lo tenía. Pero para mí, en ese momento, fue real. Un personaje dentro de un videojuego me habló como si supiera que yo existía fuera de su mundo. Y eso es lo que hace que todavía hoy me parezca tan extraño. Durante unos segundos sentí que Skyrim no era solo un juego, sino un lugar que alguien me estaba invitando a habitar. Alrededor del año 2017, mi familia y yo vivíamos en una casa bastante extraña en las montañas de Poconos. No era una casa común que comenzara desde el nivel del suelo y subiera hacia arriba como la mayoría. En realidad, desde el frente solo se veía el nivel superior, que era donde nosotros vivíamos, mientras que el resto de la estructura descendía hacia el corte de la montaña, como si la casa estuviera incrustada en ella. Cuando digo que estaba construida de forma rara, no me refiero solo a su apariencia exterior. El interior también era un verdadero laberinto. En algún momento, esa casa había sido convertida en 3 departamentos apilados uno sobre otro y luego parcialmente transformada de nuevo en una sola vivienda. Nuestro nivel estaba arriba. Debajo había un nivel que no era más que un espacio angosto tipo cámara de rastreo que recorría todo el interior por debajo de nuestros pisos, y más abajo aún había otros 2 niveles completos. La única manera de llegar a esos niveles inferiores era por una pequeña trampilla ubicada al final de las escaleras del sótano, que además era la única entrada a ese espacio circular bajo la casa. Las escaleras del sótano eran largas y se volvían cada vez más oscuras conforme uno bajaba. Desde arriba era imposible ver el fondo sin encender la luz que estaba justo encima de la trampilla. A un lado, cerca del final de las escaleras, estaban la lavadora y la secadora. Justo enfrente había una puerta de concreto que daba a una habitación pequeña, gris y sucia, llena de polvo y restos oxidados de un viejo tanque de aceite. Vivimos casi 4 años en esa casa sin que pasara nada fuera de lo común, excepto por un episodio que todavía hoy no sabemos cómo explicar. Después de llevar más o menos 2 años viviendo ahí, tanto mi esposo como yo nos volvimos incapaces de bajar esas escaleras del sótano durante varias semanas. No era miedo normal, era un terror absoluto, repentino, paralizante. Todo empezó una mañana como cualquier otra. Yo iba a lavar ropa. Eran alrededor de las 10:30 u 11 de la mañana, con luz de día completa. Ya había bajado esas escaleras docenas de veces sin problema, así que no esperaba nada distinto. Abrí la puerta del pasillo que daba al sótano, me quedé parada arriba de las escaleras con la canasta de ropa en las manos y me congelé. Literalmente no pude mover un solo pie. De pronto, una sensación brutal de peligro me llenó el cuerpo. Era como si algo dentro de mí gritara: "No bajes ahí, no entres". No vi nada con mis ojos, pero mi mente estaba convencida de que algo horrible y maligno me esperaba abajo, oculto en la oscuridad de esa habitación de concreto. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parada. Tal vez fueron 2 minutos, tal vez 10, hasta que esa misma voz interior me gritó que retrocediera, que saliera de ahí de inmediato. Me fui hacia atrás lentamente, sin dejar de mirar la oscuridad del fondo, cerré la puerta con el pie, dejé la canasta en el suelo y entré al baño de enfrente. Me senté temblando. Mi esposo estaba en la cocina y me miró con cara de ¿qué te pasa? Le dije: no puedo bajar ahí, Johnny, no puedo. Tratar de explicarlo sonaba absurdo, pero al verme, la cara entendió que no estaba exagerando. Más tarde supe que me había puesto completamente pálida. Él se rió un poco y dijo que lo haría él. Mi esposo es de esos hombres grandes, con barba, tatuajes, que no le tienen miedo a nada. Tomó la canasta, abrió la puerta y bajó exactamente 3 escalones. Se quedó inmóvil mirando hacia abajo, igual que yo. Después retrocedió, cerró la puerta con el pie y dejó la canasta en el suelo. No quiso mirarme, solo dijo: sí, creo que la ropa puede esperar. Durante 3 o 4 semanas, ninguno de los dos pudo bajar. Intentamos todo: linternas, cruces, oraciones, incluso bromas nerviosas para darnos valor. Nada funcionó, nunca vimos nada.
solo esa sensación de muerte segura si intentábamos bajar. Y así como llegó, se fue. Un día abrimos la puerta y simplemente ya no estaba el miedo. No fue valentía, fue como si algo se hubiera retirado. Hasta hoy no sabemos qué era lo que nos aterraba tanto, pero ambos sentimos lo mismo, que bajar esas escaleras en ese momento significaba algo peor que morir. Nunca volvió a pasar, pero aprendimos algo. Cuando todo tu cuerpo te grita que retrocedas, retrocedes. Mi esposa y yo habíamos planeado una noche tranquila en el cine, una salida sencilla para despejarnos de la rutina. Compramos los boletos con anticipación y salimos con tiempo de sobra. Todo parecía normal desde el principio. Cuando llegamos al complejo de salas tuvimos que estacionarnos en un edificio de varios niveles. Recuerdo perfectamente que subí hasta el tercer piso y ahí dejé el auto. No fue una suposición, lo tengo grabado con claridad. Bajamos juntos por las escaleras desde ese nivel y entramos al cine sin ningún contratiempo. Dentro del cine escaneamos nuestros boletos y caminamos hacia la sala que nos indicaban. Entramos, buscamos nuestros asientos y nos acomodamos. En cuanto me senté, noté que una mujer sentada cerca de nosotros miraba fijamente a mi esposa con una expresión rara, como si estuviera confundida o como si algo no encajara. Yo no le di mucha importancia en ese momento. Pensé que tal vez estaba buscando su lugar o que simplemente se había equivocado de fila. Pasaron apenas unos segundos cuando nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. La película que estaba en la pantalla no era la que habíamos comprado. Peor aún, parecía que ya estaba terminando. Revisé mi boleto 2 veces para asegurarme de que no nos habíamos equivocado. Estábamos en la sala correcta, según el número, pero la película era otra completamente distinta. Sin entender nada, salimos apresurados. Ahí fue cuando todo se volvió más extraño. El pasillo estaba vacío. No había empleados, no había clientes, no había nadie vendiendo comida ni limpiando. Era como si el cine entero se hubiera quedado desierto de un momento a otro. Pensé que tal vez era porque era la última función de la noche, así que decidimos buscar nuestra sala por nuestra cuenta. Caminamos por los pasillos, subimos y bajamos escaleras, revisamos los números de las salas una por una. No encontrábamos ninguna proyección de nuestra película. Volví a revisar los boletos pensando que quizá habíamos ido al cine equivocado, pero no, el nombre del lugar coincidía. Lo más perturbador fue cuando nos dimos cuenta de que la primera sala a la que entramos era exactamente la que indicaban nuestros boletos, y aún así, ahí estaban pasando otra película. En ese punto, los dos empezamos a sentirnos incómodos. No era solo confusión, era una sensación rara, como si algo no estuviera funcionando bien. Decidimos irnos. Ya no queríamos quedarnos más tiempo ahí. Salimos del cine y caminamos hacia el estacionamiento comentando lo absurdo de todo lo que acababa de pasar. Sin pensarlo mucho, subimos por las mismas escaleras por las que habíamos bajado antes y fuimos directo al tercer piso, convencidos de que ahí estaba el auto. Empecé a buscarlo fila por fila. No estaba. Revisé todo el nivel. Nada. Sentí un nudo en el estómago. Pensé que tal vez me había equivocado de pasillo. Bajamos entonces al segundo piso y ahí estaba nuestro coche estacionado tranquilamente como si siempre hubiera estado ahí. Nos miramos al mismo tiempo y dijimos exactamente lo mismo. Yo juraba que habíamos estacionado en el tercer piso. No fue una confusión individual. Los dos recordábamos lo mismo. Los dos estábamos seguros de haber bajado desde ese nivel. No tenía sentido. Nos subimos al auto con una sensación extraña, como si algo no encajara del todo. Y salimos del estacionamiento lo más rápido posible. Pero no habíamos avanzado mucho cuando tuvimos un accidente. No fue mortal, pero sí lo suficientemente fuerte como para dejarnos en shock. Desde el momento en que salimos del estacionamiento, empecé a sentirme mal. Me dolía la cabeza como nunca, me sentía desorientado y con náuseas. Terminé vomitando. Antes de entrar al cine estaba perfectamente bien, sin ningún síntoma. El cambio fue inmediato, como si algo se hubiera desajustado dentro de mí. Con el tiempo intenté encontrarle una explicación lógica a todo. La película equivocada, el cine vacío, el auto en otro piso, mi malestar físico. Pero nada termina de encajar. Todo ocurrió seguido, como una cadena de eventos extraños que se fueron acumulando uno tras otro. Desde entonces, mi esposa y yo llamamos a esa noche nuestro fallo en la Matrix.
No porque creamos que vivimos en una simulación, sino porque fue como si por un momento la realidad hubiera tenido un error, como si hubiéramos estado fuera de lugar sin darnos cuenta. No fue una experiencia paranormal con sombras o fantasmas, pero sí algo profundamente inquietante, porque cuando dos personas recuerdan exactamente lo mismo y la realidad demuestra otra cosa, empiezas a cuestionarte qué tan confiables son tus recuerdos y qué tan estable es el mundo que te rodea. Hasta hoy, cada vez que entramos a un cine o a un estacionamiento de varios niveles, no podemos evitar recordar esa noche, y aunque lo contamos como una anécdota, en el fondo seguimos preguntándonos qué fue lo que realmente pasó, y si por unos minutos estuvimos en un sitio que no pertenecía del todo a nuestra realidad. Mi papá tenía una camioneta vieja y bastante golpeada que usaba solo para cosas de la casa, cargar materiales, mover tierra, transportar cosas pesadas. No era un vehículo bonito ni cómodo, pero cumplía su función. Un verano, cuando yo tenía 13 años, decidió llevarnos a mi hermana y a mí a buscar un cargamento de mantillo para el jardín. Hacía un calor insoportable, de esos días en los que el aire parece pegajoso y el sol no da tregua. Llegamos al lugar donde cargaban el mantillo con una máquina excavadora. Mi papá y mi hermana se bajaron de la camioneta para hablar con el operador y acomodarse cerca de la caja trasera. Yo, en cambio, me quedé dentro de la cabina con el aire acondicionado encendido. Estaba de mal humor por el calor, sudando incluso sin moverme, y no tenía ninguna intención de bajarme. Mi papá, viéndome fastidiada, me dejó quedarme adentro mientras terminaban de cargar. La máquina ya había dejado caer la primera palada de mantillo en la parte trasera de la camioneta. Todo parecía normal. El operador levantó de nuevo el enorme cucharón para tomar la segunda carga. Yo estaba sentada del lado del pasajero, mirando distraída por la ventana, sin pensar en nada más que en cuándo podríamos irnos de ahí. De pronto, vi a mi papá correr desesperado hacia la puerta del copiloto. Abrió la puerta de golpe y me gritó que me bajara del vehículo de inmediato. No me explicó por qué, solo me dijo que saliera ya. Yo, como cualquier adolescente molesta y acalorada, empecé a quejarme. Le decía que estaba muy caliente afuera, que no quería salir, que no pasaba nada si me quedaba ahí unos minutos más. Él insistía con un tono que nunca antes le había escuchado. No era enojo, era pánico. No me dio una razón clara, solo repetía que tenía que salir. A regañadientes empecé a bajar. Estaba casi fuera de la camioneta. Un pie ya tocaba el suelo y el otro aún estaba en el escalón lateral del vehículo. Fue en ese instante cuando ocurrió. El cucharón de la excavadora atravesó el vidrio trasero de la camioneta, pasó por toda la cabina y salió por el parabrisas delantero como si fuera papel. El estruendo fue brutal. El vidrio explotó en 1000 pedazos y el metal raspó el interior del vehículo. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Si yo hubiera estado sentada en mi asiento, habría recibido el impacto directamente en la cabeza. No habría tenido ninguna posibilidad. Si mi papá hubiera tardado 30 segundos más en obligarme a salir, yo no estaría contando esta historia. Me quedé paralizada, sin poder procesar lo que acababa de pasar. Mi papá me tomó del brazo y me abrazó con una fuerza que casi me dejaba sin aire. Yo temblaba, pero él temblaba aún más. He visto llorar a mi papá muy pocas veces en mi vida, pero esa fue una de ellas. Me apretaba contra su pecho como si tuviera miedo de soltarme, como si en el momento en que me dejara ir algo malo pudiera pasar. Mi hermana estaba en shock. El operador de la máquina no dejaba de disculparse y yo no podía dejar de mirar la camioneta destruida por dentro. El asiento donde yo estaba sentada segundos antes había quedado justo en la línea por donde pasó el cucharón. Mi mamá llegó poco después en su auto para recogernos. Mi papá no me soltó hasta que ella llegó. Me subieron al coche como si fuera de cristal. Nadie habló durante varios minutos. Con el paso del tiempo, mi papá empezó a decir algo que siempre me ha dado escalofríos. Él asegura que justo antes de correr hacia mí, tuvo una especie de visión. Dice que vio exactamente lo que iba a pasar. El cucharón entrando por el vidrio, atravesando la cabina y saliendo por el frente. Lo vio todo en su mente, como si alguien se lo hubiera mostrado por adelantado. Según él, en ese instante sintió que todo volvía a la realidad y su cuerpo reaccionó sin pensar. No sabe explicar cómo ni por qué. No escuchó ningún ruido especial ni vio que la máquina se moviera mal. Simplemente sintió que algo estaba a punto de ocurrir y que yo tenía que salir de ahí. Hasta el día de hoy, esa historia sigue siendo uno de los momentos más impactantes de mi vida. A veces pienso que fue pura coincidencia,
que el reflejo de mi papá fue rápido y que la suerte estuvo de nuestro lado. Otras veces, cuando recuerdo su cara pálida y su voz temblorosa, no puedo evitar pensar que realmente supo lo que iba a pasar antes de que ocurriera. No sé si fue instinto, intuición o algo más difícil de explicar. Lo único que sé es que, gracias a ese impulso, estoy viva. Y cada vez que escucho a alguien decir que los padres sienten cuando algo malo va a pasar, recuerdo ese día bajo el sol, esa camioneta vieja y el momento exacto en que mi papá me salvó la vida. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.